Bueno, vamos a hablar de composición de movimientos. Aquí tenéis una bonita mesa por la que circula una pelota moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué pasa cuando abandona la mesa? Pues que describe esta trayectoria parabólica. Y lo que dijo Galileo hace ya unos cuantos años fue esto. La partícula que se mueve, que imaginamos pesada, al sobrepasar el borde del plano, además de su perpetuo movimiento uniforme previo, adquiere una propensión hacia abajo debido a su propio peso. De forma que el movimiento resultante, que llamaré proyección, está compuesto de uno que es uniforme y horizontal y otro que es vertical y acelerado naturalmente. Así que, según Galileo, pues ese movimiento parabólico de la pelota cuando cae de la mesa es el resultado de componer dos movimientos rectilíneos perpendiculares entre sí. Uno uniforme, el de traslación en el eje X, y uno uniformemente acelerado, el de caída en el eje Y. Aquí tenéis una serie de fotos de una pelota que se deja caer mientras otra abandona la mesa con una velocidad horizontal. Fijaos que, si bien la que se deja caer no se desplaza en el eje X, su posición en el tiempo coincide, si veis las fotos, con la de la que salió con una velocidad horizontal inicial. Es decir, el hecho de que lleve o deje de llevar una velocidad horizontal no afecta a el movimiento en vertical. Y eso es importante y eso es lo que nos permite resolver problemas en los que se componen movimientos. ¿Aplicando qué? Pues aplicando el principio de superposición. ¿Qué dice esto tan bonito remarcado en amarillo? Si una partícula está sometida simultáneamente a varios movimientos elementales independientes, el movimiento resultante se obtiene sumando vectorialmente dichos movimientos parciales. ¿Cómo se suman esos movimientos? Pues sumando los vectores que representan cada uno de los movimientos. Así que si un movimiento tiene un vector de posición R1 y el otro uno R2, pues el vector posición total será la suma de ambos y la velocidad total será la suma de las velocidades vectoriales de ambos movimientos y la aceleración será la suma de las aceleraciones vectoriales de ambos movimientos. Así que es algo tan simple como esto, aunque en algunas ocasiones pues puede parecernos un poquitín más complicado de lo que es. Bien, aquí tenéis un ejemplo de este tipo de composición de movimientos, el problema típico de la barca y el río. Y bueno, os lo voy a plantear aquí al lado como un segundito, que no sé por qué no me quiere funcionar esto de aquí. Vale, ya está. Bien, composición de dos movimientos rectilíneos y uniformes como los que podrían ser los de la barca y el río. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea el problema completo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Bien, si tengo dos movimientos rectilíneos uniformes, lo más cómodo es tener uno de esos movimientos asociado a un eje X y otro asociado a un eje Y. Ya veremos que puede ser que uno de los movimientos esté afectado por los dos ejes, pero eso no es un problema grave porque siempre podemos descomponer el movimiento que está afectado a los dos ejes en una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Así que si los dos movimientos son rectilíneos y uniformes, pues en el eje X tendremos que la X será la X sub 0 más la velocidad en el eje X por el tiempo, y en el eje Y, pues que Y será I sub 0 más la velocidad en el eje Y por el tiempo. Y con estas dos ecuaciones se pueden resolver todos los problemas de composición de dos movimientos rectilíneos y uniformes. Y vamos a echar un vistazo al primer problema
que tenéis ahí en el libro, que dice: un barquero quiere cruzar un río de 120 metros de altura, de anchura, perdón. Así que yo tengo mi río, que es este, por ejemplo, y ese río pues tiene 120 metros de anchura, que lo vamos a representar aquí. Este es 120 metros. Si yo uso como ejes, pues el eje X y el eje Y, este sería mi eje Y, por ejemplo, y el borde más cercano a mi posición del río, pues sería el eje X. Naturalmente, esto podríamos representarlo de otra manera, si nos resultara más cómodo, pero esta es, a mi modo de ver, la forma más cómoda de representarlo. Bien, este punto que tengo aquí, pues será el punto 0, 0, es decir, ahí es donde estará la barca inicialmente. Si queréis poner el 0 en otro sitio, pues no hay ningún problema. Este de aquí, justo enfrente, será el punto. X es 0, pero Y es 120, ¿verdad? Bueno, la cosa es que queremos cruzar ese río de 120 metros de ancho. Y dice que vamos a remar perpendicularmente a la corriente. Así que el barquero pues va a remar con una velocidad que tendrá la dirección del eje Y. Y, por otro lado, la corriente pues intenta llevarse a la barca aguas abajo. ¿Con qué velocidad? Con una velocidad de 1 metro por segundo. Así que habrá una velocidad que tirará de la barca hacia abajo, que será esta. Bien, voy a llamar a la primera velocidad de la barca y a la segunda velocidad del río. Bueno, pues tengo la velocidad de la barca, que sería la velocidad según el eje Y. Si esto en vez de ser un río fuese un estanque, pues el barquero iría desde el punto 00 hasta el punto 0, 120, y la corriente no le arrastraría porque no habría corriente. Y lo mismo, si el barquero no remara, pues la velocidad del río le llevaría aguas abajo y no llegaría nunca al otro lado del río, ¿verdad? Así que la mezcla de los dos movimientos es lo que origina el movimiento que a nosotros nos interesa. Bien, esa velocidad de la barca, y voy a escribirla vectorialmente, pues sería 2 por J, ¿verdad? Y la velocidad del río, pues tal y como yo lo he dibujado, será 2 por I. ¿Cuál será la velocidad total que lleva el barquero? Pues la velocidad total es la suma de ambas, lo que hemos dicho antes, principio de superposición. Pues sería I más 2J. Aquí me vais a perdonar un segundito, pero he puesto un 2 donde tenía que haber puesto un 1, y eso habrá que arreglarlo, ¿no? Porque la velocidad del río era 1, no era 2, así que velocidad del río 1 por I o simplemente I, ¿no? Así que esta es la velocidad total, esa es la velocidad que lleva la barca en global, el movimiento global del que le imprime el barquero más el que le imprime el río. ¿Cuál será el módulo de esta velocidad? Que ahora mismo me parece que no nos lo piden, pero nos lo podrían pedir. Pues el módulo de la velocidad será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 5, y eso sería metros por segundo. Pero bueno, la velocidad es un vector y por lo tanto la forma más lógica de darla pues sería esta. Velocidad es ese vector. Si yo le representase, pues ese vector sería el que estoy dibujando ahora, que sería el vector que forma la suma de ambos vectores, ¿verdad? Le voy a pintar de otro color para distinguirlo, ¿no? Ese sería el vector que me da la velocidad total del barco, la suma de las componentes en el eje X y en el eje Y.
Bien. Me preguntaba cuántos movimientos posee la barca, pues posee dos, ¿no? El movimiento en el eje X, que es el que le imprime el río, y el movimiento en el eje Y, que es el que le imprime el barquero, y sí, que son independientes, ¿no? Así que si el barquero no rema, el río sigue llevándote abajo, y si no hubiera corriente, pues el barquero cruzaría también el río, ¿no? Lo que hemos comentado antes. La siguiente cosa que me dice es con qué velocidad se mueve la barca respecto de la orilla del río. Es decir, ahora me está preguntando cuál es la velocidad total de la barca, es decir, esto que hemos calculado hace un ratito. Bien, el módulo de esa velocidad, pues es raíz de 5, hemos dicho, que es 2,2 metros por segundo. 2,2 metros por segundo. ¿Qué más cosas me pregunta? ¿Cuánto tiempo tardaremos en cruzar el río? Bien, fijaos que para cruzar el río tengo que recorrer los 120 metros en el eje Y. Así que lo único que afecta al tiempo que voy a tardar en cruzar el río es la componente de la velocidad total en el eje Y. La velocidad en el eje Y es 2. Por lo tanto, aplicando la ecuación del movimiento en el eje Y que estoy marcando ahora mismo, pues tendré que la posición final, que son 120 metros, será la posición inicial, que era 0 en el eje Y, y más la velocidad en el eje Y, que es 2, por t. Y despejando de aquí me sale que esto es 60 segundos. Es decir, voy a necesitarse 60 segundos para cruzar el río. Dice, ¿necesitaría el mismo tiempo si el agua estuviera en reposo? Exactamente el mismo tiempo, porque la velocidad del río no afecta a los cálculos en el eje Y. Así que esto lo hemos hecho solamente teniendo en cuenta el eje Y. ¿De acuerdo? Bien, pues más preguntas. ¿En qué punto de la orilla opuesta desembarcará? Apartado D. Pues en esos 60 segundos habrá recorrido una cierta distancia. ¿En qué eje? En el eje X también, ¿no? Y en el eje X lo que tendré es que, como la velocidad en el eje X es 1, pues X será la posición inicial 0 más 1 por 60 segundos, pues 60 metros. Así que, ¿dónde va a acabar? Pues es muy sencillo, yo lo único que tengo que ver para saber dónde vamos a acabar es seguir la línea de la velocidad. Pim, 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 vamos a acabar en ese punto amarillo que estoy pintando ahí. Y ese punto amarillo, ¿qué punto es? Pues ese punto amarillo es el punto 60,120 metros, porque ese punto es el punto al que vamos a llegar. Fijaos que X es 60, Y es 120, si me pidiesen ese vector R, pues sería 60Y más 120J. Y esa es la posición final. Y la última pregunta que me hace, ¿habrá recorrido 120 metros cuando la barca haya cruzado el río? Pues obviamente no, porque la distancia que hemos marcado aquí en ese color amarillo, ¿verdad? Voy a retocarla, ¿no? La distancia esta, que viene desde el punto original hasta ese, pues sería el cateto, perdón, sería la hipotenusa de ese triángulo que tenemos ahí. O lo que es lo mismo, será el módulo de R. ¿Y cuánto vale el módulo de R? Pues el módulo de R será la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 120 al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? Pues no lo sé, tenía la esperanza de que me lo dijera el libro para no tener que calcularlo. Bueno, sí, 1130 más o menos pone ahí, ¿no? Pero bueno, eso si lo hacemos con la calculadora, pues seguramente
no será exacto, no. Vamos a comentarlo aquí, 60 al cuadrado más 120 al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada y nos sale pues 134 en realidad, o sea que en el libro es que redondean con una alegría infinita. Bueno, 134 metros, vamos a redondear también nosotros un poquito. Y este es el problema. Y esta es la composición de dos movimientos rectilíneos y uniformes. El problema del río puede ser más complicado. Podría ser que originalmente la barca no estuviese apuntando perpendicularmente al río. ¿Cómo resolveríamos algo de ese estilo? Imaginad que yo os digo, o no imaginéis nada, os pongo en la página unos ejercicios nuevos. Los ejercicios son estos que os voy a enseñar ahora, a ver si soy capaz de encontrarlos. Un momentito. A ver, hoja de problemas de composición de movimientos. Bien, sí. Aquí están. Voy a ver si podemos verlos en un momento. Vale. Bien. Pues ahí los tenéis, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos ejercicios y, bueno, pues os voy a pedir que me hagáis los 4 primeros, ¿vale? Ahora mismo, en cuanto cuelgue esto, lo pondré en la página. Pero, para que no digáis que os mando más de la cuenta, pues voy a hacer el 2, por ejemplo, y así solo tendríais que hacer el 1, el 3 y el 4. Voy a pasar página aquí. Y voy a anotar los datos que me dice. Me dice que un barco cruza un río de 300 metros de anchura. Bueno, pues 300 metros de anchura, este es mi río. La anchura del río pues son 300 metros, que es lo mismo. Si yo estoy aquí inicialmente, si este es el punto 00, pues el punto en la orilla opuesta será el punto 0300, ¿no? Y me dice que la dirección de partida forma un ángulo alfa con la orilla. Un ángulo alfa como este. Y en vez de decirme que el ángulo alfa es un ángulo de 37 grados, que es más o menos lo que sería ese ángulo, me dice que el seno de ese ángulo alfa, me dice el seno de alfa es 0,6 y el coseno de alfa es 0,8. Realmente de ahí podríamos sacar el ángulo si quisiéramos, ¿no? Alfa será el arco cuyo seno es 0,6. Vamos a hacerlo. Si seno punto 6 y me va a salir un ángulo de 0,64 radianes, y si lo diéramos en ángulo en grados sexagesimales, pues sería un ángulo de 36,87 grados. Bien, pero yo no necesito el ángulo realmente. Si me dice lo que vale el seno y el coseno, pues ya está. Si me diera el ángulo, pues tendría que calcular el seno y el coseno. ¿Para qué? Bueno, pues vamos a verlo. Si esta velocidad que yo he pintado aquí es la velocidad de la barca cuando solamente va impulsada por su motor, por ejemplo, pues esa velocidad de la barca yo tendría que descomponerla en dos velocidades. Una velocidad en el eje Y y una velocidad en el eje X. Así que ahí estaría la velocidad de la barca en el eje X y esta sería la velocidad de la barca en el eje Y. Por otra parte, me dice que la velocidad de la barca en módulo es de 5 metros por segundo. Y me dice además que el río se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo. Es decir, aparte de la velocidad
de la barca en el eje X estaría la velocidad del río, y la velocidad del río es una velocidad de 4 metros por segundo y esa va toda en el eje X, ¿no? Si este es el eje X y este es el eje Y, como habitualmente hacemos, ¿verdad? ¿Y cómo quedaría entonces la velocidad de estos señores? Pues la velocidad de la barca sería 5 metros por segundo, que es la velocidad que lleva en módulo, multiplicado por el coseno de alfa por i, más 5 por el seno de alfa por j. Pero esa velocidad de la barca, hemos dicho que el coseno de alfa era 0,8, así que 5 por 0,8 por i más 5 por 0,6 por j. O lo que es lo mismo, la velocidad de la barca sería 4 por i más 3 por j. Y luego estaría la velocidad del río. La velocidad del río que hemos dicho que era 4 por i. ¿Y cuál será entonces la velocidad total? Pues la velocidad total será la suma de estas, o sea, 8i más 3j. Esta es la velocidad total que lleva el río. Bien, y me dice, ¿y cuando llega a la otra orilla el barco dónde va a estar? ¿A qué punto de la otra orilla va a llegar? Bueno, pues ahora ya trabajamos con eje X y eje Y. En el eje Y, ¿cuál es la velocidad en el eje Y? Pues 3. Es decir, esto que hemos encontrado aquí, 3. Esa es la velocidad en el eje Y. ¿Y cuánto tiene que recorrer? 300 metros, ¿no? Por lo tanto, la posición final, 300, será la posición inicial, 0, más la velocidad 3 por t. Y estos son 100 segundos, un poquito menos de 2 minutos. Vale. ¿Y cuál será la posición en el eje Y? Pues 300, ¿no? Esa no la tenemos que calcular, ya sabemos que está en el otro lado. Cuando está en el otro lado, está en el otro lado, ¿no? Ha recorrido 300 metros en la dirección del eje Y. Y en el eje X, la velocidad en el eje X será 8, ¿no? 8 es lo que hemos calculado ahí. No es ni 4, ni 4, no es ni el 4 del río, ni el 4 de la barca, es la suma, 8. 8 metros por segundo. Y ahora ya, ¿cuál será la posición que tendrá en el eje X? Pues en el eje X, su posición será la posición inicial, 0, más la velocidad 8 por los 100 segundos que había tardado en cruzar, 800 metros. Así que, ¿cuál es la posición final del barco? Pues en el eje X 800, 800 por i, y en el eje Y 300 más 300 por j. ¿Qué distancia habrá recorrido? Aunque eso no me lo pide, ¿no? Pero lo podría calcular. Pues será el módulo de r, ¿no? La raíz cuadrada de 800 al cuadrado más 300 al cuadrado. ¿Y cuánto vale eso? Pues yo no lo sé, pero la calculadora sí, que para eso es muy lista. 800 al cuadrado más 300 al cuadrado sale 854,4 metros. Bien, pues en realidad aquí lo que me estaba pidiendo pues era esto de aquí, el vector de posición al final, que es lo que me dan como solución. Vale, este era el ejercicio número 2, que no lo he puesto antes, pues intentad hacer los otros 3, el 1, el 3 y el 4, me los enviáis y pues lo antes posible, ¿no? No os quiero agobiar mucho porque supongo que estaréis de exámenes en algunas asignaturas, pero lo antes posible. Mañana os pondré la continuación de la composición de movimientos.
¿Y cuál es la continuación de lo que hemos visto hasta ahora? Pues os he dicho que habíamos visto la composición de dos movimientos rectilíneos y uniformes. Pues el próximo va a ser la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en particular, el caso que vamos a estudiar va a ser el caso de la caída libre o del tiro oblicuo, ¿vale? Tiro oblicuo, o en el libro me parece que lo llamaban de otra manera. ¿Cómo lo llamaban en el libro? Un segundito que vuelvo a poner aquí el libro. El libro, ¿dónde estás? Aquí, el libro. En el libro lo llaman movimiento de proyectiles. Así que esto es lo próximo que vamos a ver. Hasta luego.